El presente informe corresponde al periodo enero-octubre de 2009 y el cual se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo con más fuerza por la gente de la Unión. Este es uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno del señor alcalde Hugo Botero López. Proyectos en construcción de vivienda nueva. Con relación al proyecto Fedepapa La Unión, Cultivadores de Esperanza, para 25 familias beneficiadas en la modalidad de construcción en sitio propio rural, donde el municipio aportó 43.750.000 pesos, 1.750.000 pesos por familia, el cual es ejecutado por Fedepapa con la interventoría del Banco Agrario, Planeación y Obras Públicas y el FOBIS. Dentro de este proyecto ya se entregaron 20 soluciones de vivienda, 4 están en un 75% de ejecución y una vivienda por iniciar construcción en el mes de enero de 2010 se hará la titulación. Respecto a vivienda para desplazados, de 83 postulados por Confama en el año de 2007, a la fecha 16 accedieron al subsidio, 12 para adquisición de vivienda nueva o usada, a 7 de los cuales el FOBIS les hizo el acompañamiento para la aplicación del subsidio en la adquisición de vivienda usada. A los 5 beneficiarios restantes les será construida la vivienda, donde el municipio les subsidiará el lote urbanizado. De igual manera, 4 familias salieron beneficiadas para mejoramiento de vivienda y a quienes el FOBIS les construirá como oferente dichos mejoramientos. De los 83 postulados, 18 quedaron calificados, es decir que cumplieron con todos los requisitos, pero al gobierno no le alcanzaron los recursos y están a la espera de la asignación por parte de Fonvivienda. 49 postulados fueron rechazados para los cuales el FOBIS interpuso el recurso de reposición ante Fonvivienda. Es de aclarar que el Estado solo ha hecho 2 convocatorias para subsidios de vivienda dirigidos a la población desplazada, y fueron en los años 2004 y 2007. En el mes de septiembre se formuló un proyecto para 30 postulantes con Viva como oferente y ante el Viceministerio de Vivienda, en la modalidad de vivienda saludable. El proyecto Unidad Residencial Santa María, el cual es para 40 soluciones de vivienda y cuyos beneficiarios son afiliados a cajas de compensación, 9 de ellos con subsidio asignado por parte de Confama y los 31 restantes ya postulados ante las cajas de compensación, proyecto que ya cuenta con obras de urbanismo como son redes de acueducto, alcantarillado, aguas lluvias, que serán subsidiadas por la empresa de servicios públicos de la Unión, además con las vías principales adecuadas y andenes sobre estas, y subsidiadas por el municipio. Está programada la visita de Findeter con el fin de que esta entidad expida la elegibilidad del proyecto y así comenzar la construcción de las viviendas. Es importante resaltar que ya se firmó el convenio entre el municipio y Viva, donde esta entidad subsidiará con 1.500 millones de pesos a los beneficiarios. El proyecto Villas de Buenos Aires, el cual es para 90 soluciones de vivienda, también para afiliados a cajas de compensación, está en la fase de diseño del paquete técnico y en la corrección del área ante catastro. El urbanismo será subsidiado por el municipio de la Unión. Gracias a la incansable gestión del señor alcalde Hugo Botero López, se logró conseguir a través de la Asamblea Departamental que el departamento de Antioquia donara un terreno de 68.000 metros cuadrados, antes Finca La Poderosa, donde se construirá la ciudadela El Sagrado Corazón de Jesús, la cual inicialmente será para 200 soluciones de vivienda. En este proyecto, el municipio subsidiará el lote urbanizado y se harán alianzas estratégicas con el Viceministerio de Vivienda, Viva, cajas de compensación, con el fin de acopiar los recursos necesarios para atender a la población vulnerable, como son desplazados, madres y padres cabezas de hogar, población 1 y 2 del CISBEN, la Asociación Popular de Vivienda, Monte Hermón, proyecto que está en la fase de diseño del paquete técnico y movimiento de tierra. Es importante resaltar que todo esto será posible gracias al Honorable Consejo Municipal, quien facultó a la Administración Municipal para realizar un empréstito de 1.000 millones de pesos, los cuales van dirigidos a atender la problemática de vivienda. Asimismo, durante este periodo, se realizó la demolición y construcción de una vivienda declarada en alto riesgo por el CLOPAD, en el corregimiento de Mesopotamia, construcción de 3 viviendas nuevas en el sector rural,
una en el sector urbano y la ejecución de 25 mejoramientos de vivienda urbano y rural, cancelación de la última cuota de los subsidios otorgados a la Asociación Manantial de Esperanza, mano de obra y materiales para el urbanismo del proyecto Santa María, pago de avalúos de lotes, todo con recursos del Sistema General de Participaciones y del FOBIS, por una cuantía de 135.227.048 pesos.